Salmo 69, versículo 10 dice: lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Cuando nosotros hablamos de ayuno, no solamente es abstenernos de alimento. El ayuno es un tiempo de aflicción, es un tiempo de humillación ante Dios, donde yo me voy a humillar, donde yo vengo a quebrantar mi carne, donde yo vengo a colocar delante de Dios mis deseos, donde yo vengo a colocar delante de Dios mi voluntad. Porque venimos ayunando, diciéndole a Dios: yo quiero que tú hagas esto y aquello. O sea, nosotros le ponemos las condiciones a Dios. Pero el ayuno es el momento que Dios ha preparado para que nosotros entremos en su presencia y descansemos. Amén. Nos dice la palabra que entonces este hombre llamado David, dice que estando en ayuno, afligía su alma y empezaba a llorar. ¿Cuántos vinimos cargados esta mañana? Con angustia, con dolor, con tristeza, con tantas cosas en nuestra alma, ¿verdad? Vinimos, pero sobre todo tenemos que... En el ayuno no puedo hacer absolutamente nada. Podemos hacernos una pregunta en esta mañana: ¿en quién está puesta nuestra confianza? Cuando nosotros confiamos en una persona, nosotros volteamos la mirada y dejamos de mirar a Dios, porque sabemos que esa persona va a traer a nuestra vida una respuesta. ¿Cuántas puertas nosotros tocamos para una respuesta? ¿Cuántos médicos consultamos porque hay un diagnóstico? Y así pasa en nuestra vida. Ponemos nuestra mirada y nuestra dependencia en personas y no en Dios. La Biblia nos habla en el libro Segunda de Crónicas. Vamos a Segunda de Crónicas. Vamos al capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Ahí hay Biblia, ahí hay una Biblia. ¿Saben? Pásale la Biblia. Y ahí hay otra Biblia para los que no trajeron allá, también hay otra. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer del 1 al 3. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí estás en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Amén. Nos habla la palabra, dice: pasadas estas cosas, quiere decir que antes de estas cosas algo había acontecido. Pasadas estas cosas, dice que aconteció que los moabitas y los amonitas se juntaron todos para venir en guerra contra Josafat. ¿Verdad? Y cuando yo miro la palabra de Dios, miramos que nosotros siempre estamos rodeados de guerra, porque la obra del enemigo es matar nuestras vidas, es hurtar y destruir todo lo que Dios nos ha dado. Quiere decir que tú y yo estamos en conflicto. Dile al que está a tu lado: estamos en conflicto. Amén. Todo el tiempo hay una guerra que está acechando nuestras vidas. Y para este hombre, que era el rey de Judá, también había llegado el momento de la guerra. Pero dice la palabra al principio: pasadas estas cosas. ¿Qué había pasado antes? Él un día fue a visitar a otro amigo de él, y el amigo le dijo: tengo un problema, ¿estás dispuesto a ayudarme? Y él dijo: claro que sí, cuenta conmigo. Pero resulta que no era la voluntad de Dios que él fuera a ayudar a su amigo. Y cuando él va con el amigo a arreglar el problema, resulta que casi lo matan. Y cuando él vio que le iban a matar, dice que él empezó a clamarle a Dios: ay Dios, ayúdame, perdóname, yo no debía estar aquí en este momento. ¿A cuánto nos ha pasado? Que nos metemos en circunstancias que Dios ni siquiera nos ha mandado, y nosotros que hacemos ahí metidos. Pero a veces nosotros, por la amistad o por lealtad o por sentimentalismo, ¿verdad?, nos movemos a ayudar a alguien donde Dios te dice: tú te haces ahí, yo no te he mandado que te metas. Así le pasó a este hombre, a este rey. Por un momento se soltó de Dios y dijo: unas vacaciones, Señor, espérate, más adelante hablamos, yo quiero
ir a de mi amigo, distraerme, hablar con él, pero este amigo tenía un problema grande. Entonces Dios nos dice, ojo, que a veces nos metemos en situaciones adversas a nuestras vidas y eso traerá más conflicto a nosotros. Y ahí es donde decimos nosotros, por hacer un bien, me gané un mal. Así que este hombre estaba metido en una guerra grande y cuando él viene de camino, nos dice la palabra de Dios que se le presenta un profeta y le dice, tú vienes de un lugar incorrecto. ¿Sabes qué te dice Dios? Que te dio una oportunidad, una oportunidad. Si tú no aprovechas esa oportunidad, serás cortado. ¿Y sabes por qué Dios no te quitó la vida? Porque se dio cuenta que eres un hombre bueno. Y cuando Josafat llega nuevamente a tomar su trono, cuando él está con su pueblo, cuando él está unido con su pueblo, resulta que cuando él se está sentando y se está recostando, le dice, viene una multitud contra ti. ¿Y qué vas a hacer? Y él dice, Dios mío, casi pierdo la vida y ahora me vienen a quitar la vida otra vez. Imagínense, cuánta angustia pudo haber sentido ese hombre en ese momento. Pregunto en esta mañana de parte de Dios, ¿en qué angustia tan grande estamos metidos nosotros? Porque hay angustias que llegan a nuestra alma que no se van a ir de la noche a la mañana. Hay angustias que son tan fuertes que duran días, meses y años y se arraigan en nosotros y no nos dejan ver a Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Que hay angustias que vienen sobre tu vida, que uno siente que se está ahogando, que uno no ve la esperanza de Dios, uno no encuentra solución ni en los hijos, ni en el esposo, ni en el tío, ni en nadie uno ve la solución, solamente estás ante un decreto o ante un diagnóstico que te está diciendo destrucción. La pregunta que Dios me decía esta mañana es, ¿cuál es tu panorama? ¿Cómo estás viendo la situación en tu vida hoy? Quizás la situación que estamos viendo es la situación del dolor, de la soledad, del fracaso, del señalamiento, de la burla, de la escasez. ¿Cómo se llama el panorama que tú y yo estamos viviendo hoy? ¿Cómo se llama? Soledad, fracaso, señalamiento, cuántas cosas estamos viviendo hoy. Y nosotros, ante esa situación que estamos viviendo, ¿qué decimos? No sé cómo salir, no sé qué hacer. Y empezamos a llorar, empezamos a lamentarnos, empezamos a decirle a Dios, ¿qué hago? Hablo con el vecino, le cuento a mi tía, a quien llamo en este momento de angustia. Porque hay angustias que llegan y nos destruyen, nos quitan el apetito, alteran nuestro carácter y nos hacen perder toda la esperanza. Porque miramos a la persona o miramos a la situación y decimos, aquí se acabó y no hay nada que hacer. Pues así estaba este hombre, cuando él decía, Dios mío, tú me libraste de la muerte y otra vez vienen ahora contra mí. Y dice que viene una multitud. O sea, no venía un ejército, venía multitud y multitud. Se juntaron dos naciones para venir en contra de una sola. Imagínense, Dios nos guarde, que se junten dos naciones contra Colombia. Nos sentiríamos perdidos porque son dos contra uno y la mayoría gana, ¿cierto? Y este hombre, en medio de su dolor, este hombre en medio de su frustración, dice que lo primero que hace, en el versículo 3 dice que lo primero que él hace es tener temor. Y tiene toda la razón. ¿Cuánto temor ha llegado a nuestras vidas? ¿Cuánta angustia? ¿Cuánto desfallecimiento viene a nuestras vidas? Donde sentimos que aún nuestra vida se debilita. Entramos en una crisis que hasta el cuerpo nos tiembla. Nos suda todo el cuerpo, insomnio, no podemos dormir. Qué cosa tan horrible vivir en medio de una angustia cuando tú dices, no hay paz. Cuando tú dices, ¿por qué esta situación tan difícil? Y este hombre entra, quizás como tú y yo muchas veces hemos entrado aquí a llorar. Él necesitaba una ayuda extraordinaria, pero resulta que no la tenía. Y el versículo 3 nos dice que él tuvo temor. Y entonces en medio de su temor, él humilla su rostro para consultar a Jehová. Dice, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Le dijo, hoy es día de ayuno. Necesitamos ayunar. Y no solamente se lo dijo a unos cuantos, sino que reunió a la nación entera.
Quiere decir que él convocó a los príncipes, él convocó a los gobernadores, él convocó a los alcaldes, por decirlo así. Él los convocó, vayan y digan a todos los pueblos y veredas que hay ayuno universal. Porque lo que viene es grande. Porque la destrucción que se avecina es mucho más grande. Y si nosotros no entramos en ayuno, llegarán las naciones vecinas y nos van a destruir a todos. Ninguno quedará con vida. Preguntaba él, ¿qué quieren? ¿Ayuno o quieren destrucción? ¿Qué queremos? ¿Buscar a Dios o preferimos la destrucción? Amén. ¿Por qué? Porque Dios siempre coloca el lugar bueno y el malo, y nosotros decidimos cuál escogemos. Porque Dios nunca nos va a obligar. Entonces dice que Él convoca un ayuno universal, y mientras Él está convocando, dice que Josafat humilló su rostro. ¿Sabe lo que es eso? Es postrarse, es tirarse, es estar a solas con Dios, y le decía a Dios, de aquí yo no me levanto hasta que no vea una respuesta. Amén. ¿Cuántos queremos una respuesta? Amén. Pero sabe, necesitamos entrar en ayuno y necesitamos doblar esas rodillas en intimidad. Porque nosotros sí, Señor, aleluya, queremos el milagro y está bien, pero si yo no entro en la intimidad, nada va a suceder. Porque todo lo que yo le pida a Dios en intimidad, dice la palabra, que cuando lo oramos en secreto vendrá una recompensa para nuestras vidas. Amén. Si nosotros miramos, nosotros gastamos mucho tiempo en lo que se llama alejarnos de Dios. Podemos ser cristianos, pero podemos estar lejos de Dios. Entonces nos dice la palabra que Él empieza primero Él. Mientras están dando la razón a todos los pueblos, a las naciones, al vecino, al hermano, que hay ayuno, ya Él está en ayuno y Él está humillado. Si yo quiero ver un cambio en mi esposo, en mis hijos, yo no tengo que esperar que ellos cambien y vayan a la iglesia, porque no va a pasar. El que tengo que cambiar soy yo. El que le tengo que pedir la sabiduría soy yo a Dios. ¿Qué táctica tengo, Dios amado? Mira, he regañado, mira, he hablado, mira, he asustado, he amenazado, he hecho y no he visto respuesta. Entonces, ¿qué necesito? Que tú trates conmigo y que tú me digas cómo hablo. Que seas tú en mi vida. Entonces nos dice la palabra de Dios que este hombre empieza a declarar un ayuno universal en todo el pueblo. Dice que subió a Jerusalén, ¿para qué? Para buscar a Dios. Necesitó subir, necesitó buscar, porque nosotros no podemos creer que Dios va a venir ahí si tú tienes un problema. No, necesitamos nosotros subir. Dice que el temor que había en Josafat fue tan grande, el miedo, que lo movió a que él hiciera el ayuno. No fue su temor, no fue su deseo de buscar a Dios. Amén. Y nos dice la palabra que su temor fue tan grande que se consagró para Dios y consagró a toda la nación de Israel. Dice la palabra que cuando él dijo ayuno, estaban los hombres, las mujeres y los niños. O sea, todos dijeron, vamos a luchar. O sea, se apoderó tan grande el temor que dijeron, la única solución es el ayuno. ¿Tú crees en esta mañana que tu ayuno tiene respuesta? Amén. ¿Tú crees que si hoy tú decides consagrarse a tu vida al Señor, Dios se moverá a favor tuyo? Cada vez que nosotros nos movemos, Dios también se mueve. Cada vez que yo retrocedo, Dios se queda quieto. Amén. Esto es algo entre Dios y nosotros. Amén. Donde Él se quiere mover. Entonces dice la palabra de Dios que el ayuno siempre mostrará lo que hay en nosotros. ¿Qué había en el corazón de Josafat? Lo que puede haber en nuestro corazón. ¿Sentimos algún dolor? La muerte. ¿Sentimos algún dolor? El cáncer. ¿Sentimos algún dolor? La diabetes. Amén. Está pasando algo, entramos en pánico. Nosotros nos movemos mucho por el miedo, porque nos falta la fe, ¿verdad? Entonces la Biblia nos dice en el versículo 6, dice la palabra en el versículo 6, dijo Jehová, voy a leerlo acá, porque para no pasar la página. El versículo 6 dice, dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Y tú tienes el dominio sobre todos los reinos de las naciones. No está en ti tu mano, tal fuerza y poder que no hay quien resista. Vamos a mirar cómo Josafat, en medio de su dolor,
se refiere a Dios. En el primero dice, en el versículo 6, y dice, y dijo Jehová, Dios de nuestros padres. Amén. No se refiere, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre, no. La primera forma como Él se acerca a Dios es diciendo, tú eres el Dios de mi Padre. ¿Por qué? Porque se recordó de todos los milagros que su Padre le contaba, de los milagros que Dios había hecho con el mar rojo, de cómo Dios lo sustentó en el desierto. Entonces Él se agarró ese mismo momento y dijo, me agarro del Dios de la promesa. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se agarran en esta mañana del Dios de las promesas? Tenemos, amada iglesia, que agarrarnos de las promesas de Dios. Él recordó y luego dice, ¿no eres tú Dios en los cielos y que tienes el dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿Qué empezó a hacer Josafat? Josafat no empezó a exaltar el nombre de Dios. Josafat empezó a preguntarle a Dios. Y es lo que nos pasa a nosotros. Cuando nosotros estamos en situaciones adversas, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Y tú por qué permitiste esto? ¿Y tú no eres el Dios grande? ¿Dónde está lo que yo he orado a ti? Somos expertos en echarle las culpas a Dios, ¿verdad? Quiere decir que en el momento que Él estaba ayunando, en el momento que Él estaba en la presencia de Dios, lo que sale primero de su corazón es cuestionar a Dios, porque Él le empieza a preguntar a Dios y le dice, ajá, tú no eres el Dios que está en los cielos, o tú eres el Diosito chiquitico. ¿Quién es Dios para nuestra vida? Amén. Cuando nosotros estamos en ayuno o buscando la presencia de Dios, vendrán situaciones donde saldrá lo que hay en nuestro corazón, en su corazón, en su impotencia, porque yo les digo algo, ¿cómo hablamos nosotros cuando estamos llenos de impotencia? ¿Cómo hablamos nosotros cuando estamos llenos de angustia? ¿Cómo hablamos nosotros a Dios cuando estamos llenos de dolor? ¿Será que nosotros le hablamos con amor o con rabia? Cuando nosotros vemos una pérdida de algo, un desprendimiento, ¿cómo le hablamos nosotros a Dios? Y Él le dijo, Dios de nuestros padres, y empieza a preguntarle a Dios, ¿será que Él no sabía que Dios estaba en los cielos? ¿Será que Él no sabía que Dios tenía el poder sobre todas las naciones? Claro que sí sabía, pero habló conforme lo que había en su corazón, y muchas veces nos pasa esto, que hablamos conforme lo que hay en nuestro corazón. Y dice en el versículo 6, no eres tu Dios en los cielos y tú tienes el dominio sobre todos los reinos de las naciones. No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. O sea, él empezó a retar a Dios. Pregúntame esta mañana, ¿será que Dios está en los cielos? ¿Usted qué dice, iglesia? ¿Será que Dios está en los cielos? ¿O está en la tierra? ¿Dónde está Dios? En los cielos, ¿verdad? Le preguntamos a un niño, ¿dónde está Dios? Él le va a señalar ahí arriba. Luego dice, no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Dice la palabra de Dios que este hombre empieza, ¿verdad?, a mirar si realmente Dios tenía el poder. Es el poder. ¿Qué es poder? A ver quién me dice, ¿qué es poder, Sandra? ¿Qué es poder? ¿Ah? Claro que la fe, ¿verdad? El poder es fe. El poder, ¿qué es? Cuando una persona dice, es que yo no puedo meterme con esa persona porque esa persona tiene poder, quiere decir que hay una máxima autoridad sobre su vida. Y Dios le estaba diciendo, ¿verdad? Claro que yo tengo el poder porque sobre mí está la máxima autoridad para cambiar, para destruir. Dice la palabra en el versículo 7, dice, Dios nuestro, ya lo cambió. Amén. Primero fue el Dios de los padres, ahora es el Dios mío, ahora sí es mi Dios, ¿verdad? Dios nuestro, no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la dices a tu descendencia de hablar tu amigo para siempre. Ahora, ¿qué pasa? Que él se familiariza y se enamora de Dios y lo abraza y le dice, tú eres mío. Amén. Como nosotros las mujeres cuando nos enamoramos, ¿verdad? Decimos, este es mío.
¿cierto? Hablé. Y si viene una filita que está escribiendo por ahí, la mandamos a volar. Necesitamos enamorarnos de Dios y a sentir que Él es mío. Ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Ay, Dios mío, para reclamarle, no. Pero por un momento enamorarnos de Dios, abracemos de Dios, tú eres mío. Que nosotros podamos sentir que realmente Él es nuestro Dios. Y dice la palabra de Dios. Entonces, este hombre, cuando él dice Dios nuestro, en el versículo 8, ya él no empieza a seguir preguntándole a Dios, sino que él empieza a contestarse. Él mismo se da la respuesta. Y es lo que pasa en nuestra vida. Cuando nosotros descansamos en Dios, cuando nosotros sacamos el dolor, sacamos la ira, sacamos la rabia, pero ¿dónde tengo que sacarla? En Dios. Cuando yo saco todo lo que hay en mi corazón, entonces yo puedo descansar y yo puedo saber, bueno Dios, hoy entiendo que tú estás conmigo. Hoy yo entiendo, Señor, que tú tienes el control de la situación. Hoy yo entiendo que tú vas a cambiar las circunstancias. Hoy yo entiendo que tú tienes el poder para detener la fuerza del enemigo. Amén. ¿Cuántas veces hablamos nosotros solos? Nosotros hablamos, nos preguntamos y nos respondemos. Nosotros mismos formamos nuestro barato en la cabeza, ¿verdad? Entonces, nos dice la palabra de Dios que Él le recuerda las promesas y es lo que tenemos que hacer nosotros cuando, todos los días, cuando en el momento de la angustia. Porque si nosotros no avanzamos, si nosotros no guerreamos, si nosotros no ayunamos, si nosotros no clamamos, va a pasar lo que no queremos que pase. El versículo 9 dice, si mal viniere sobre nosotros, si viene la espada, si viene la pestilencia, si viene hambre, ¿qué pasa? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Para dónde vamos a correr? ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a ir ¿dónde? A tu casa. Ahora la pregunta que Dios nos hace, ¿estás viviendo algo mal? ¿Hay enfermedad? ¿Hay una espada de castigo? ¿Hay peste? ¿Hay hambre? ¿Qué estás viviendo? ¿Estás en medio de una tribulación? ¿Para dónde vamos a correr? Nos dice aquí, para la casa de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios ha escogido un lugar, Él ahí va a habitar y dice, tú nos oirás y nos salvarás. Amén. Mira lo importante que es de estar en la presencia de Dios. Lo importante es que de venir a buscar, porque yo puedo orar en mi casa y está genial. Pero ¿dónde Dios quiere que estemos? En el lugar que Él ha escogido. ¿Para qué? Para que nos congreguemos y unidos. Porque el pueblo estaba unido, clamando por lo mismo. Entonces dice, tú nos oirás y nos salvarás. Ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y de los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste pasar a Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Quiere decir que ellos un día hicieron un bien. Un día Dios les dijo, ¿saben? Ustedes van a habitar toda esta tierra y no van a sacar a esas personas que están ahí. Dios tuvo misericordia, pero un día esas personas que hicieron ahora se vinieron en contra del pueblo de Dios. ¿Cuántas cosas buenas nosotros hemos hecho? Dígame, hermano, si las cuentas no terminan, ¿cuántas cosas buenas nosotros hemos hecho? Y esas personas que bien le hemos servido, ¿cómo nos han pagado? Y ellos decían, mira Dios, tú no quisiste sacar a los moabitas y ahora ellos se vienen contra nosotros, ¿cómo te parece? Por hacerle tú un bien, ahora tenemos un problema nosotros. Pero a pesar de todo eso, Dios estaba dispuesto a libertar a su pueblo. Amén. Por eso el ayuno es buscar el rostro de Dios. El ayuno es buscar el favor de Dios. El ayuno es rompimiento. Nos dice la palabra de Dios que mientras él estaba clamándole a Dios y él estaba diciendo a Dios, ayúdanos, él estaba pidiendo a Dios fuerza, él estaba pidiendo a Dios una oportunidad, él estaba diciendo, Dios, dame esperanza, dime que tú puedes cambiar las cosas, Señor, aquí vengo a humillarme, aquí vengo a entregarte mi dolor. Y es aquí donde tenemos que nosotros venir. Amén. A humillarnos. El versículo 13 dice, y todo Judá
estaba en pie delante de Jehová con sus niños, mujeres y niños. Y estaba allí Hazael, hijo de Zacarías. El versículo 14 dice, al final, levita de los hijos de la reunión. Que dice la palabra de Dios, que mientras ellos estaban ayunando, que mientras ellos estaban unidos, ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios, que ¿quién vino? ¿Quién vino? El Espíritu de Jehová. Cuando nosotros buscamos a Dios en ayuno, vendrá el Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas. Amén. 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 ¿Sabe qué se necesitaba? El Espíritu Santo. ¿Sabe qué necesitamos nosotros en medio de esta batalla que estamos viviendo? Al Espíritu Santo. Amén, amén. Si no está el Espíritu de Dios en nuestras vidas, no nos va a guiar. No vamos a saber la respuesta. No vamos a fortalecer nuestras vidas. No vamos a poder ser consolados. Porque si yo no estoy consolada, yo no puedo tomar la mejor decisión de mi vida. Díganme usted en esta mañana, una persona desconsolada y abatida por el dolor, ¿tomará la mejor decisión? No. Entonces el Espíritu Santo de Dios descendió y dice la palabra en el versículo 15, que Él da una palabra y dice, Jehová les dice hoy, no tengan miedo, no se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es de ustedes la guerra, sino De Dios. Cuando estamos en ayuno, el ayuno trae rompimiento. Cuando estamos en ayuno, el ayuno es escuchar la voz de Dios. ¿Qué necesitaban ellos? Escuchar la voz de Dios porque tenían miedo. A veces uno dice, ¿será que me muevo? ¿Será que no me muevo? ¿Será que hago? ¿Será que hago? ¿Será que digo? No sabemos qué hacer. Pero cuando nosotros vamos a buscar a Dios, necesitamos que Dios nos hable. Y dice que Dios les habló a ellos. Y la palabra que le dice es, primero, Josafat, Dios te manda a decir que no tengas miedo. Amén. Mira que está a tu lado, no te angusties. No tengas temor. La palabra que Dios le da es que no tenga miedo. Y luego le dice, dile que la guerra que él está viviendo, yo la tengo en mis manos. Dile que el problema, dile que la salud, dile que la finanza, dile que todo lo que el enemigo ha planeado para desanimarlo, yo lo tengo en mis manos. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. ¿Cuándo le damos un fuerte aplauso a Dios en esta mañana, donde podamos confiar que Dios lo tiene en sus manos, que Dios es más grande y poderoso de todo plan que Satanás ha levantado para desanimarnos y para destruirnos? ¿En quién está puesta nuestra dependencia? Si nuestra dependencia está puesta en Dios, hoy te digo de parte de Dios, descansa. Amén. Hoy te digo de parte de Dios, ten paz. Hoy te digo de parte de Dios, fortalécete. Hoy te digo de parte de Dios, levántate y sírvele a Dios. Porque cuando tenemos puesta la confianza en Dios, el enemigo puede estar revolucionándose, puede estar vuelta. Mira, ese día estaban todos los arqueros preparando los arcos, estaban brillando los carros, estaban alimentando a los caballos y vamos a llegar a Jerusalén y los vamos a matar y los vamos a destruir y nos vamos a llevar el botín y vamos a llevarnos el oro. Pero acá había una multitud de rodillas. ¿Qué nos garantiza a nosotros que el ayuno trae respuesta? Amén. Dios nos lo está garantizando y Dios nos lo está hablando, que el ayuno que estamos haciendo trae respuesta. Dice la palabra de Dios en el versículo 17, no habrá para que peleéis vosotros en este caso, paraos y estad quietos. Quédense quietos y ustedes van a ver la salvación de Jehová sobre ustedes o sobre nosotros. Dice, oh Judá y Jerusalén, no tengas miedo, no desmayes. Sal mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Amén. Vea, pensemos por un momento que nosotros nos vamos a encontrar con 100 personas y las 100 personas nos van a matar. Amén. 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 Que hay 100 personas y uno va al encuentro. 100 personas vienen contra Cristóbal, y usted va solito y vienen las 100 personas, pero vienen armadas. Pero Dios te está diciendo,
ves y encuéntrate con ellos, que yo tengo la guerra en mis manos. Hermanos, nosotros nos animaríamos ahí. ¿Ah? Si Él lo está diciendo, yo voy. ¿Estamos dispuestos a ir en contra del enemigo? La Biblia dice que lo tenemos que resistir y él huirá. Y a veces nosotros pensamos en salir corriendo. No, yo que tengo que mudarme. Yo me tengo que mudar para que el enemigo me deje la vida quieta. Y yo le dije a una persona, aunque te mudes a la China, aunque te vayas para el mismo Jerusalén, allá Dios te va a buscar y las maldiciones te alcanzan si no te arrepientes también. Donde te metas, porque el problema no es con tu casa, el problema es contigo. Amén. Entonces nos dice la palabra que Dios le está diciendo a la iglesia hoy, cristiana espada cortante, le está diciendo, quédate quieta, deja de estar peleando. Amén. Deja la peleadera, deja la bulla. Ay, porque entonces si yo me quedo callada, creo que soy boba. Pasa por boba, pero dobla rodillas. Quietecito nos vemos más bonito y calladito mejor. Amén. Dios nos está diciendo que nos quedemos como quietos, pero la quietud mía tiene que ser un movimiento espiritual. No voy a estar quieta en mi casa durmiendo hasta las 12 del mediodía porque Dios dijo que iba a pelear por mí. No, yo voy a estar quieta, lo que Dios está hablando es reposa y ten paz. Que mientras tú tienes la paz, estás confiando en mí. Y mientras tú confías en mí, estás doblando rodillas. Y mientras tú doblas rodillas, yo me estoy moviendo a favor tuyo. Amén. Ya cuando esa gente se venía acercando, esa gente venía con hambre, esa gente venía con sueño, venía con diarrea, venía con dolor de cabeza, venía con fiebre. Esas personas dijeron, ay, no, yo no tengo ni ganas de ir a pelear. Pero lo que no sabían era que Dios estaba trabajando en sus vidas. Era que Dios se había levantado ya y Dios los había vencido. Quiero decirte, iglesia, que la guerra que tú viniste hoy a pelear ya está vencida. Amén. Esa guerra ya está vencida. Y le digo de parte de Dios, no sigas hablando. Te doy el consejo que el mismo Dios me dijo, enmudece. No me dijo ni siquiera cállate, sino enmudece. Porque el mudo dice algo, enseñamos. Dios me dijo enmudece totalmente. Imagínense ni la muda, porque no podía hacer ni bulla. Y Dios me dijo, enmudeces. Yo me quedé callada. Porque si no enmudeces, no me dejas trabajar. Así fue el regaño que Dios me dio. Yo dije, ay Señor, perdóname, de verdad te pido que me perdones por abrir mi boca. Perdóname, Señor, perdóname. Vea, me costó lágrimas abrir mi boca y mejor me quedé callada. Y mientras estuve muda, Dios hizo el milagro más grande. Por eso es que necesitamos enmudecer en la presencia del enemigo. Aunque te estén humillando, calla. Aunque te estén tirando agua sucia, calla. Aunque te tengan un altar levantado, calla. Aunque se burlen de ti, calla, iglesia. Porque tenemos las armas más grandes y poderosas. Amén. Más grandes y poderosas que existen, que se llaman la oración y el ayuno. Amén. Entonces Josafat inclinó su rostro a tierra, asimismo todos, es que todos estaban unidos, y se postraron delante de Dios y adoraron a Jehová. Tremendo. ¿Quién hace eso? De adorar a Dios cuando se está acercando el enemigo y tú sabes que te vienen a mochar la cabeza a tus hijos, que te vienen a matar delante de ti a tus hijos. Y eso es lo que el enemigo está haciendo. Él quiere, pero no puede. Porque hay una iglesia despierta, porque hay una iglesia que está ayunando, porque hay una iglesia que está orando. Cuando dicen amén, Dios nos dice hoy en su palabra que hay oraciones que nosotros tenemos que hacer. En el versículo 10 Dios nos dice, ahora pues he aquí los hijos de Amón y los de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste pasar, Israel, cuando venía la tierra de Egipto, sino que te apartase de ellos y no los destruyese. ¿Sabe qué? Dios nunca dejará nada inconcluso. Dios nunca dejará nada inconcluso.
Lo que Dios empieza, lo termina. Dios jamás dejará las cosas a medias. Yo te digo de parte de Dios, si Dios te dijo que hay victoria, créelo. Hay victoria. Si Dios te dijo que hay victoria, créelo. Si tu temor no te deja, llénate de la palabra, toma esta palabra, declárala en tu casa, camina a tu casa, dilo a tu esposo, dile a tus hijos. No sé quién está trayendo la angustia, no sé qué persona se ha levantado contra ti. Y te digo, no mires tanto a la persona, mira quién está detrás de la persona. No mires tanto a la persona, mira quién está dentro de la persona. Amén. Porque nosotros en una batalla buscamos culpables. Pero ¿sabe qué? El culpable mayor es Satanás. Y cuando tú estés en medio de la angustia, ármate de valor, ata, desautoriza lo que está dentro de la persona, lo que la está manipulando, lo que está detrás de la persona para destruirla. Amén. Entonces Dios en esta mañana nos dice a través de su palabra que hay respuesta. Dice la palabra de Dios en el versículo 19: y se levantaron los levitas, los hijos de Coat, los de Coré, para alabar a Jehová, al Dios de Israel, con fuerte voz y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oíme Judá y moradores de Jerusalén, creen en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creen sus profetas y seréis prosperados. Mire cómo cambió la oración del hombre que tenía miedo. Ahora es un hombre que se levantó, ahora es un hombre que tiene una palabra, ahora le está diciendo: crean, estén seguros de que no habrá muerte. Amén. Estén seguros de que habrá vida. Estén seguros de que Dios está abriendo puertas. Estén seguros que Dios está deteniendo todo plan del enemigo. Estén seguros que las circunstancias cambiarán. Tenemos que tener esa seguridad nosotros. Amén. Y dice: y cuando ustedes crean, ¿qué les va a pasar? Dice: serán prosperados. ¿Cuál es la prosperidad? La respuesta. La prosperidad es la respuesta que tú y yo estamos esperando. Amén. Y dice que cuando comenzaron a cantar, cuando empezaron a glorificar, dice que las emboscadas que ellos tenían en contra del pueblo de Dios se devolvieron para ellos mismos. Por eso es que la Biblia dice que sucederá lo contrario. Vamos, dígalo: sucederá lo contrario. Amén. ¿Qué estamos viviendo hoy? Lo que estemos viviendo hoy, Dios nos está diciendo que hoy sucederá lo contrario. Que mientras ellos se dedicaron a adorar, Dios se empezó a mover a favor de ellos, porque el ayuno trae rompimiento, porque el ayuno trajo liberación, porque en el ayuno pudieron escuchar a Dios, y el ayuno trajo ¿qué? Respuesta. Así que te invito hoy que te coloques sobre tus pies, porque es la palabra que Dios nos ha regalado, y yo sé que tú viniste a buscar